La Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad y Audiovisuales UNED presentan Aclaremos Ideas. ¿Qué es el Estado? No, hombres, el Estado no sirve, hay que cambiarlo. A ver, ¿el Estado o el gobierno? Estado, gobierno, es lo mismo. No es así. Es común confundirlos, pero son diferentes. Un Estado tiene que ver, por ejemplo, con el territorio. Y también tiene que ver con un sistema cultural que se puede analizar y conocer a lo largo de una determinada trayectoria histórica. ¿Eso qué significa? Te lo explico así. El Estado costarricense que conocemos hoy es diferente al de la mitad del siglo XX y muy diferente al de finales del siglo XIX. En algunos momentos había una cultura militar y en otros se construían leyes, normas, decretos y reglamentos y además instituciones que las ejecutan. Hoy somos resultado de cada una de esas etapas y por eso compartimos la historia del Estado costarricense. Pero sigo sin entender la diferencia entre Estado y gobierno. Sí, yo sé, hasta ahora no he diferenciado Estado de gobierno, pero ya llegará ese momento. Primero vamos a conocer cómo surge el Estado en un breve resumen de una historia. La idea de Estado inicia con la negociación de la Paz de Westfalia, 2 tratados de paz negociados y acordados en las ciudades de Münster y Osnabrück, Alemania, en 1648. Estos tratados pusieron fin a la Guerra de los 30 años, que abarcó de 1618 a 1648, y en la que participaron todas las grandes potencias europeas. Este fue un conflicto no solo entre estados, sino también entre religiones. La Paz de Westfalia además concluyó el conflicto de independencia de los Países Bajos con España, quienes llevaban 80 años en guerra de 1568 a 1648. Este tratado sentó las bases de lo que conocemos como Estado. Y la idea de Estado que surgió de este tratado es el de un territorio en donde hay un soberano que dicta leyes y políticas que rigen en ese espacio. Entonces en nuestro país hay un soberano que rige. ¿Quién es? ¿El presidente? No, en ese caso sería desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esa es la estructura de gobierno que rige en un estado como el nuestro. ¿Ya ves por dónde van los conceptos? Ok, es como si el Estado fuera más grande que el gobierno. Sí, el Estado incluye al gobierno. Entonces, para ir acomodando ideas, el Estado es un concepto político y una forma de organización social, económica, soberana y también coercitiva. Mira, el Estado se puede explicar desde varias corrientes teóricas, es decir, según la perspectiva de quienes estudiaron y escribieron acerca de él. Por ejemplo, según la teoría de Karl Marx, en la economía agraria medieval no había Estado. Lo que había era una poliarquía. Eso significa múltiples reyes y señores feudales. En este sistema político existieron los pactos de vasallaje, que eran acuerdos entre nobles donde los que tenían menos dinero prometían obediencia y servicio a cambio de protección y feudo o extensión de tierra. Con el capitalismo, el Estado vino a sustituir esas relaciones feudales. La otra teoría es la de Emil Durkheim, que se refiere al Estado como un organizador de las relaciones productivas. Según Durkheim, la división del trabajo se presenta cuando una sociedad alcanza un grado de desarrollo que permite una división de las tareas productivas. Por ejemplo, para que un país alimente a su población, deben existir diferentes oficios. Unas personas cultivan, otras cosechan y otras salen a vender o intercambiar sus productos. Tengo una gran pregunta. ¿Y los golpes de Estado? Porque he escuchado que esos cambian el gobierno, pero se llama golpe de Estado. Uy, te me estás adelantando. Pero, para responder a tu pregunta, los golpes de Estado cambian el gobierno, sí. Y con ello hay modificaciones sociales, económicas e institucionales. Por eso, cuando se dan estos hechos, las sociedades entran en shock, mientras se vuelven a estructurar y organizar. Pero bueno, volvamos a la teoría.
Con esas ideas de Marx y de Durkheim, podemos visualizar nuestro Estado costarricense. Hay una lista enorme de oficios y profesiones y existe un marco legal que determina qué se puede y qué no se puede hacer. Por ejemplo, las empresas privadas no pueden sembrar piña en cualquier lugar y deben cumplir con deberes y obligaciones que los delimitan. Ahora bien, no todos los estados son iguales en su organización. En el mundo existen diferentes tipos. Para eso vamos a tomar primero un par de elementos de la teoría que formuló Max Weber, en la que determinó que el Estado es una unidad de carácter institucional que está en el interior de un territorio. Vamos a repasar el Estado unitario, el federal y la monarquía constitucional. Costa Rica es un Estado unitario, porque es un solo poder ejecutivo, un solo poder legislativo y un solo poder judicial. La ley es una sola para todo el territorio. Los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos son federales. Igual ocurre con Alemania, Brasil, Rusia y Argentina, solo por mencionarte unos ejemplos. ¿Y eso? Estado federal. ¿Qué significa? Los estados federales son estructuras donde el poder se distribuye entre el gobierno central y una serie de gobiernos regionales, localizados en los diferentes estados territoriales que tienen autonomía política. Pero la soberanía de la federación está por encima de los estados miembros, y la ciudadanía tiene deberes y derechos para con su estado y con la federación. Pero aquí hay gobiernos locales. Bueno, así le dicen a las municipalidades, ¿cierto? Es diferente. A las municipalidades en Costa Rica les corresponde administrar y suministrar los servicios básicos que requiere la población, pero no son pequeños estados independientes. Pero no todos los estados son así. Hay estados cuyo gobierno son monarquías constitucionales. Un ejemplo de ellas es España, donde hay un presidente o jefe de gobierno, pero además está la figura de la monarquía, representada por el rey, que modera el funcionamiento de las instituciones y además posee el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y en temas de seguridad, nuestro país es uno de los que no tiene ejército. Esto lo hace particular porque esa variable militar hay que incluirla en la definición y concepción de los estados. Lo que sí tenemos son organismos de seguridad. Para que algo cambie en un estado como el nuestro, los gobiernos deben someter a discusión nuevas leyes y normas que deben ser aprobadas o rechazadas por la representación popular. Aunque sé que ya vas entendiendo más las diferencias, vamos a profundizar en el concepto de gobierno. Pero eso mejor lo dejamos para el siguiente video. No olvides revisar el material de audio con ejemplos de nuestra cotidianidad. Queremos presentarte ejemplos concretos de nuestra realidad para que identifiques mejor los conceptos de Estado, gobierno y administración pública.